Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra profundamente en nuestro interior, Señor, y divide el espíritu del alma para poder comprender, Señor, los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Sabemos que no hay nada que podamos hacer que pueda cambiar el amor perfecto que tienes por nosotros, Señor. Porque tu amor no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Tu amor depende del sacrificio de Cristo, Señor. Y gracias porque Él hizo un sacrificio perfecto. Pero queremos agradarte, Señor. Queremos demostrar ese amor que hemos recibido a través de mejorar nuestras propias vidas, Señor. Mejorar nuestras actitudes. Dejar toda actitud de orgullo que a veces está en nuestra vida, evidente y no evidente, Señor, de maneras claras y no claras, Señor. Queremos dejar realmente todo aquello que nos está pesando para correr la carrera, Señor, hacia ti, cada vez más parecidos a ti, Jesús, porque tú eres nuestra inspiración y tú eres la fuerza que nos das, porque como hemos cantado hoy, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, papito lindo, te amamos en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento. Amén. Amén. Ok, capítulo 10, la lengua calumniadora. Proverbios 18:21, ya es un versículo que hemos visto. Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La vida y la muerte está en el poder de nuestra lengua, no en la lengua del que está la... Sí, también, pero primero tengo que pensar que la vida y la muerte están en mi boca, ¿ok? Y va a haber un fruto. En base a cómo la uso, va a dar fruto. Entonces, es increíble lo que dice este versículo. Si nosotros meditamos realmente el poder que hay en nuestra lengua, que podemos dar vida o podemos dar muerte, entonces vamos a usar mejor nuestras palabras. Y esto no habla solamente hacia los demás, sino también habla hacia lo que nosotros mismos nos decimos a nosotros. ¿Okay? Siempre es hacia otros y hacia nosotros, ¿no? Porque a veces podemos, no sé hacia dónde va tu mente primero cuando estoy compartiendo esto, si más hacia lo malo que puedes hablar hacia las otras personas o hacia ti mismo. Porque a veces también hablamos muerte para nuestra propia vida, no solamente para los demás, ¿no? A veces somos tan autocríticas y tan severas con nosotras mismas que nos hablamos muerte a nosotros, no nos hablamos vida. Y también somos con los demás. Entonces, yo quiero tomarme unos minutitos, por favor, que todos nos concentremos y cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a meditar un momento, por favor, sobre algunas palabras que yo voy a decir. Concéntrense en lo que van a escuchar. Meditemos en estas palabras. ¿Estamos listas, por favor? Necesito que todas estén concentradas en esto. Cerremos los ojos. Con mi lengua tengo el poder de hacer del bien o del mal. Con mi lengua puedo producir un beneficio o producir daño. Con mi lengua puedo crear muerte o vida y salud. Con mi lengua puedo crear enfermedad, dolencias o salud y armonía. Con mi lengua puedo crear ánimo o desánimo. Con mi lengua puedo crear edificación o destrucción. La decisión es mía. Padre, que esas palabras que hemos hablado en este momento nos hagan meditar, Señor. Nos hagan meditar el poder
que tenemos en nuestra boca, en nuestros labios. Y que meditemos, Señor, que poder es igual a responsabilidad, Señor. Responsabilidad hacia nosotras mismas, de las palabras que estamos pronunciando de nosotras mismas. Y también de los demás, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean, Señor. Gracias, Papito, porque nos ayudas a meditar sobre nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Es nuestra decisión. Sembrar y cosechar. Gálatas 6:7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. No se dejen engañar. Miren lo que dice, o sea, que no nos dejemos engañar. O sea, que significa que nos dejamos engañar. A veces pensamos que lo que sembramos no vamos a cosechar, pero en realidad es una ley de la naturaleza, una ley que Dios instituyó. Y eso funciona para todos, creyentes y no creyentes. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Si bien es cierto, ese versículo está hablando en un contexto del comportamiento que debemos de tener. Si ustedes leen todo el capítulo 6, ¿ok? Está hablando en un contexto del comportamiento de nosotros hacia los demás, ¿ok? Pero también nosotros sembramos palabras y cosechamos las palabras, como dice en el versículo anterior, ¿no? Que hemos dicho al inicio: muerte y vida y en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Habla que hay una siembra y una cosecha. Entonces este versículo dice que no nos engañemos, de que lo que estamos sembrando, las palabras que estamos tú y yo sembrando en nuestra vida y en la vida de los demás, van a dar fruto, en el bien y en el mal. Si son palabras de vida, darán frutos de vida. Si son palabras de muerte, darán frutos de muerte. Si son palabras de ánimo, darán frutos de ánimo. Si serán palabras de desánimo, darán un fruto de desánimo en la vida de las personas. No es una novela, es una realidad que tú y yo vivimos y que Dios quiere que nosotros meditemos. Yo soy la primera que estoy meditando mucho, porque siempre les he dicho que cuando Dios me permite compartir algo es porque yo tengo que aprender algo. A veces es muy difícil hablar palabras que permiten siempre construir, ¿no es cierto? Es difícil a veces, y lo sabemos. Pero lo serán aún más difíciles si nosotros nos rodeamos de personas que hablan palabras no de vida. Si mi entorno, el entorno en que yo me desarrollo constantemente, son personas que hablan palabras de destrucción, va a ser muy difícil para mí hablar palabras que construyen. Entonces tenemos que saber, como hemos dicho en algunas oportunidades, yo no tengo que excluir a las personas que no tienen todavía la capacidad de hablar palabras o que deseen realmente hablar palabras de ánimo, de construcción, de vida, porque estoy ahí para influenciarlas. Dios me permite estar cerca, pero no puedo ser como ellas, no puedo yo dejarme influenciar. Yo le hablaba el otro día a mi hijo sobre un tema importante, y yo le decía a él de que si él está en un grupo de amigos donde hay, yo le dije a él esto porque yo sé que es así. Yo le dije, tú eres un líder, es un don que Dios te ha dado, porque tú influencias a las personas, y un líder, y todos somos líderes en realidad, no es que hay uno, todos somos líderes, porque el líder es aquel que con su comportamiento y su conducta impacta e influye el comportamiento y la conducta de los que lo rodean. Ese es un líder. Entonces tú y yo somos líderes. Y yo le decía a él, tú eres un líder, los chicos te escuchan. Entonces tú estás en un grupo
donde alguno de los chicos está haciendo algo malo, algo que no está bien, tú tienes que impactarlos, influenciarlos hacia el bien y no irte con ellos hacia el mal. Tú tienes que tener personas que añadan valor a tu vida. No te estoy diciendo, le dije yo a él, que tú te excluyas de esas personas, pero tienes que estar cerca porque Dios permitió que estés cerca para impactar su vida con todo lo que tú has recibido desde que tú has estado en el vientre de tu madre. Y si no va a ser así, la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta. Si estás teniendo personas en tu vida con las que tú estás pasando mucho tiempo, que no están añadiendo valor a tu vida, pero más bien lo están quitando, órale al Señor. De repente necesitas apartarte. Hablar una palabra a tiempo, el otro punto. Hablar una palabra a tiempo, o sea, en el momento adecuado. Isaías 54, escuchen ese versículo que precioso. Isaías, capítulo 50, versículo 4. El Señor soberano, me encanta eso, ¿no? Soberano, o sea que Él tiene la última palabra en todo. La última palabra es la de Él. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los cansados. Mañana tras mañana me despierta, ¿quién? El Señor, y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me ha dado sus palabras para que tú y yo hablemos sus palabras de sabiduría. ¿Para qué? Para consolar al que está cansado. Y lindo, dice, mañana tras mañana me despierta. Él te despierta. ¿Ah? No es despertador. Te despierta y me despierta mañana tras mañana y me abre el entendimiento. Me abres, quiere decir que está cerrado. ¿No? Me puse a pensar en eso. O sea que a veces bien cerrado está mi entendimiento, Señor, porque necesitas mañana tras mañana abrirme el entendimiento, ¿no? Me abre mañana tras mañana, o sea, es lindo porque es todos los días. O sea, no es hoy día que te hizo comprender algo y ya en un mes. No, mañana tras mañana te despierta y me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Miren qué precioso. O sea, abre nuestro entendimiento para que tú y yo podamos comprender cada día cuál es su voluntad. No la tuya, no la mía, no la que tus emociones te dicen, no lo que las heridas están diciendo, no lo que estás sintiendo porque te hicieron algo, no. El entendimiento a su voluntad. Entonces, una palabra a tiempo. Lindo, ¿no? ¿Quién nos da la palabra? El Señor nos da la palabra. ¿Pero cómo? Si lo escuchas. Si yo te puedo hablar, a mí alguien me puede hablar y decir, Marisabel, sí, tienes que ir acá en la esquina, tienes que voltear a la izquierda, después a la derecha, porque tengo que ir a un lugar, ¿no? Y quien me está indicando el camino. Pero yo no escucho, como los niños dicen, tengo oreja de pescado, ¿no? Daniel dice, sí, yo digo, tengo oreja de pescado. Pensé que no quería escuchar, ¿no? Entonces yo comienzo a hacer así, y de pronto quiero ir a ese lugar donde necesito ir. ¿Cómo era? No escuché. Él te da sus palabras para que tú comprendas cuál es su voluntad. Pero tienes que escucharlo. Y después que lo has escuchado, hacerlo. Palabras de sabiduría, dice, ¿no? Palabras de sabiduría.
Ahora, hemos dicho que ser sabio, ¿no es cierto? En un momento nosotros hablamos de qué significaba ser sabio, ¿no? ¿Se acuerdan? Ser sabio es usar el conocimiento en el momento correcto, ¿no? O sea, necesitamos tener conocimiento para poder tener sabiduría. Porque no puedo tener sabiduría si no tengo conocimiento. Pero sí puedo tener conocimiento y no tener sabiduría. Porque si no lo aplico en el momento correcto, porque puede ser que yo conozca la palabra ¿no? Y la palabra me da sabiduría, pero la hablo en un momento o de una manera en que no debo hablar. Entonces la sabiduría es usar tu conocimiento, el conocimiento que tú tienes de la palabra en el momento adecuado y de la manera adecuada, ¿no? Entonces necesitamos la sabiduría divina, la de Dios. Una pregunta, ¿qué crees que pasaría si pensáramos siempre y meditáramos lo que vamos a decir antes de decir? ¿No es cierto? No hablaríamos cosas que de repente no son buenas. Muy probablemente ni siquiera las diríamos. ¿No? Nos quedaríamos en silencio. El meditar es importante. Meditar es muy importante. Realmente, si nosotros pensamos, meditamos antes de hablar, nos abstendríamos de decir ciertas cosas. Nos abstendríamos, o sea, no las diríamos. Y ahí regresamos al inicio, palabras de vida. Cuando vienen a tu mente y quieres pronunciar palabras de destrucción, es mejor callar. Y a veces no son tan claras, porque las palabras de destrucción no siempre son, oye, eres mala, o cosas así. A veces las palabras hirientes son palabras que destruyen. Destruyen el alma de las personas. Vamos a verlo más adelante. Otro punto, esto no debe ser así. Ya vimos ese versículo, Santiago capítulo 3, versículo del 8 al 10. Santiago, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, dice. Santiago, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. ¿Qué tal lengüita? Que tenemos. ¿No? A veces alaba a nuestro Señor Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y lo peor es todo cuando nos maldecimos a nosotros mismos. No sabes hacer nada, sigues siendo la misma, no cambias, sigues fallando. No, tenemos que amarnos. Y también a los demás amarnos. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca, sin duda, hermanos míos. Eso no está bien, no debe ser así. Santiago nos hace recordar que no debe ser así. La tendencia que tenemos de criticar, chismear, encontrar fallas o faltas en los demás, viene en realidad de nuestro orgullo. Porque estoy viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga que tengo en el mío. Cuando nosotros hacemos eso, es como si dijéramos que nosotros somos perfectas. Yo comienzo a criticar, entonces yo estoy diciendo, yo no tengo perfectos. Entonces, ese no nos damos cuenta, pero eso es lo que estamos diciendo en realidad. Porque si no, tendríamos que ser misericordiosas y decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no lo actuaría así, pero yo también tengo defectos. Es diferente. Nadie es perfecto, solo Jesús. Miren lo que dice Proverbios,
capítulo 16, versículo 2. Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Prácticamente dice, todos los caminos del hombre, Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En su propia opinión. ¿Qué tal? Habla del orgullo, ¿no? Habla del orgullo. En mi propia opinión, yo soy bien. Ese es orgullo. Considerando que todos somos imperfectos, aún nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, entonces sabiendo que también nosotros estamos tratando de mejorar, pero que a veces fallamos, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, ¿no? No debemos bendecir a Dios y maldecir a nuestros semejantes. No debemos hacerlo. Si fuéramos lo suficientemente humildes en vernos tal como somos, no seríamos tan rápidos para criticar a los demás. Y lo peor de todo, difundir críticas y calumnias. Voy a volver a repetir. Si fuéramos lo suficientemente humildes, que significa reconocer nuestras fallas, en vernos tal como somos, no seríamos tan rápidos para criticar a los demás y difundir esas críticas y calumnias. Próximo punto, difundiendo calumnias. Vamos a ver una cosa bien impactante que significa la palabra calumniar. En el diccionario de las raíces griegas sobre el español de la palabra calumniar, la definición de calumniador o difamador, que es lo mismo, es encontrar faltas en otros y esparcir, o sea, difundir críticas. En el diccionario sobre las raíces griegas del idioma español, la definición de calumniador o difamador es encontrar faltas en otros y esparcir o difundir críticas. No solamente es encontrar, sino es difundir. Porque yo puedo tener una opinión de una persona y encontrar una falla y quedármela para mí. Pero lo peor es cuando lo difundo. Tremendo, ¿no? Y eso tenemos que estar muy atentas porque las mujeres tendemos mucho a eso. Y para difundir, no necesitas decirlo a 10 personas. Es suficiente que se lo digas a una persona. Suficiente. O también a la misma persona. Pero la misma persona hace más difícil que haga una crítica y lo cuente a otros, sus mismos errores. Pero si yo me dejo entender, o sea, si a mí tú me dices, Marisabel, y me criticas, no constructivamente, pongamos, ¿no? Porque hay críticas constructivas y hay que recibirlas. Y tú me dices, Marisabel, no sé qué, no sé cuánto, y me criticas. Como es algo, y de repente es verdad, ¿no? Entonces no lo voy a difundir, ¿no? Es más probable que me lo quede para mí. Pero si tú me dices a mí, espero que no sea así, Señor, guárdame esto, criticas a alguien, es probable que yo pues se lo cuente a ella, y ella se lo cuente a ella, y ella se lo cuente a todo su entorno, y a todo su entorno, y así sucesivamente. Y va cambiando, ¿no? Y va aumentando. Entonces, eso tenemos que estar atentas porque las mujeres, como nos gusta hablar mucho, la palabra dice que en la abundancia de palabras no falta el pecado. No, de la abundancia de palabras no falta el pecado, dice también. O sea que cuando a veces hay que hablar mucho. Y las mujeres tenemos pues ese punto un poco, porque es una cosa a favor, que Dios nos ha hecho comunicadoras, nos ha hecho seres sociables, lindo, precioso. Pero todo ¿cómo se dice?
lo contrario de defecto, toda virtud, toda virtud. Dice, en la abundancia de palabras no falta el pecado, dice el proverbio. No me acuerdo exactamente qué proverbio está, pero busquen así en Google, en la abundancia de, y le salen, ¿no? Entonces, a veces abundamos en palabras que no necesitamos abundar. Entonces ahí el riesgo es de que comencemos a hablar más de lo que es necesario, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, si yo le digo a Patti y le hablo sobre una persona, le hago una crítica sobre una persona y le digo, mira Patti, persona, y no la conoce, cuando ella va a conocer a esa persona, le digo, Patti, mira, Juanita es así, asá, que no sé qué, no sé cuánto, y esa vez, no sé qué. Cuando Patti va a conocer a Juanita, ella ya se hizo un preconcepto de ella. Y ya en su interior, dentro de ella, ya tiene un concepto, que no lo va a sacar. La va a ver y va a filtrar a través de ese concepto que ya está dentro de ella. ¿Les ha pasado? A mí sí. ¿No? Y ya nos indispone delante de una persona. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra palabra. A veces, por ejemplo, a mí me pasó, y bien interesante, pero cuando yo era alumna de este curso, que siempre trato de aplicar, entonces me sucedió, y siempre creo mucho en el poder de lo que aprendo, de la palabra de Dios, que tiene poder, como decía Jen, la palabra de Dios tiene poder cuando viene puesta en acción. Entonces, cuando yo escuché y hice como alumna esta parte, me sucedió que una situación con una persona muy cercana a mi familia, y yo quería desfogarme con mi esposo, ¿no? Le cuento todo. Yo me quería desfogar con mi esposo para decirle, mira lo que me dijo y cómo reaccionó y no sé qué, no sé cuánto, para qué para allá. No, normal, es mi esposo, está entre los cuatro paredes. Pero como yo había aprendido esto, Dios me dijo que yo iba a contaminar su corazón contra esa persona, por más que sea una situación momentánea. De anticuerpo. Y eso no era correcto. Y me mordí la lengua. Fui a respirar en mi cuarto y dije, ok, Señor, está bien. Porque a veces no nos damos cuenta. A veces estamos conversando con nuestro esposo, pues contándole nuestras cosas, ¿no? A nuestra mejor amiga. Pero si no nos cuenta, vamos a ver más adelante qué pasa dentro del interior de esas personas. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con otras personas. Porque muchas veces nuestra percepción equivocada, ¿no?, se las transmitimos a otros. Miren lo que dice en 1 Timoteo 3:11. Ay. Esto le dice a 1 Timoteo 3:11. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 11. ¿Estamos? Sí. Perfecto. De la misma manera, está hablando todo un contexto de cómo tiene que ser el comportamiento de cada uno, ¿no? Siempre cuando hay un versículo ustedes en casa, yo agarro el versículo que tiene que ver, pero lean todo el contexto. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Está hablando de las características que deben tener las esposas de los ancianos de la iglesia, los diáconos, ¿no? Tienen que estar casados y las esposas tienen que tener ciertas características. Y dice, ¿no?, de la misma manera sus esposas, o sea, porque hablaba de ellos cómo tenían que ser, ¿no?, y todo lo demás, sus esposas deben de ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Se ve que habían visto que algunas esposas tendían a calumniar. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Esa era una característica. La palabra es interesantísimo eso, chicos. Es fuerte esto, ¿no? Pero es interesante cómo la palabra diablo viene de la palabra griega diabolos, que significa calumniador o el que acusa falsamente. La palabra diablo viene de la palabra griega diabolos. Ustedes vayan a cerciorarse, ¿ah?
Yo lo he estudiado, pero ustedes vayan a cerciorarse. ¿Qué significa calumniador o el que acusa falsamente? Calumniador o el que acusa falsamente. Porque Él es así con nosotros, pues. Él es un calumniador. Y Él te acusa y te culpa. Falsamente, porque tú, por la sangre de Cristo, eres amada, perdonada, redimida, aceptada. Porque no hay culpa para ti, para Él. Pero Él viene y te culpa. Él es un calumniador. Él es el padre de la mentira. Y vamos a escuchar esto y vamos a meditar. Sé que no es fácil escuchar esto, pero mientras yo lo meditaba, yo lo pensaba para mí, en mi vida, y decía, wow, Señor, tengo que estar verdaderamente atento. No sé si te das cuenta que cada vez que tú y yo criticamos o calumniamos a otras personas, estamos permitiendo al diablo usar nuestras bocas. Somos sus instrumentos. Queremos ser instrumentos de Dios. Pero Él usa a veces tus debilidades y las mías, tus heridas y las mías, para caer en esto. Pero Dios es tan bueno que nos da su palabra para que nosotros la meditemos y que esa palabra pueda traer luz a nuestro interior para ir cambiando y transformándonos y ir dejando cada día más todo lo que no nos permite parecernos cada día más a Jesús. ¿Puedes repetir? ¿Dios es tan bueno? Dios es tan bueno que Él nos da su palabra, nos enseña para que a través de ella pueda iluminar nuestro interior, como dice la palabra, vernos en un espejo, ver en qué estado estamos, ver cómo está nuestra boca, cómo están nuestras palabras, para que podamos avanzar en cada día ser más como Jesús. Porque ese es nuestro deseo. Y Él lo sabe. Él lo sabe. Y por eso que está aquí para ayudarnos. Y con ese amor, impulsarnos. Amén. Amén. Qué bello es reírse. Ok, chicas, Salud. próximo punto. No quebranten su espíritu. Colosenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 20 al 21. Colosenses 3, del 20 al 21. Acá habla, sí, no quebranten su espíritu. ¿Ok? Habla a los hijos primero y luego habla a los padres. Algo que nos va a ayudar mucho. Hijos, sean obedientes a vuestros padres en todo, porque eso es agradable al Señor. Por eso cuando corrijamos a nuestros hijos, les digamos que es agradable a Dios que ellos obedezcan, ¿no? No a nosotros solamente, sino que están agradando a Dios. Padres, no exasperen, que significa provocar a ira o irritar. No exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Qué lindo, ¿no? La escritura como nos enseña realmente tantas cosas, ¿no? Como ser esposas, como ser mamás, ¿no? Y lindo ese versículo realmente que dice que nosotros como padres no tenemos que exasperar a nuestros hijos. O sea, no los debemos de provocar a ira. Miren, en otro versículo, en otra versión dice provocar a ira, ¿no? Entonces, a veces el versículo nos está diciendo que somos nosotros los que los provocamos a ira. Por cómo nos los estamos corrigiendo, ¿no? Y eso, les voy a contar este testimonio, Dios me ha cambiado mucho en ese tiempo. Pero ¿qué lo que dice después, no? Para que no se desalienten. O sea, dice que el hecho de que nosotros los corrijamos de manera equivocada los va a desalentar, los va a desanimar. O sea, en su espíritu hay un quebrantamiento. O sea, algo sucede en su interior que los quebranta. Cuando nosotros no los corregimos y no hacemos como deberíamos hacer con ellos. ¿Ok?
para corregirlo, por ejemplo, nosotros no necesitamos alzar la voz en realidad. Eso yo lo estoy aprendiendo y lo he aprendido, lo sabía, pero lo estoy poniendo en práctica porque algunos de nuestros hijos nos exasperan más que los otros, ¿no? Porque son caracteres diferentes, problemáticas diferentes. Ustedes saben que yo tengo a mi segundo hijo que es una bendición del cielo para mi vida, verdaderamente, porque me está transformando de una manera para mejor increíble, porque no tengo alternativa. Y realmente nosotros no necesitamos gritarlos para que ellos obedezcan. El problema que trae esto en nuestras vidas, y de repente no todas somos mamás con hijos en formación, de repente ya nuestros hijos son grandes, pero puede ser una ayuda para nuestros hijos que nosotros lo compartamos para que cuando ellos ahora que son padres, ¿no? O amigos, en fin. Siempre digo yo esto, cuando una vez escuché un mensaje para las viudas, yo escuchaba, pero yo no era viuda, ¿no? Entonces, pero Dios a las 2 semanas me hizo conocer a una persona que era viuda y pude alentarla con ese mensaje que había escuchado, que en realidad no tenía que ver conmigo. Pero fue una bendición escucharlo porque pude ser una bendición para esa persona, ¿no? Entonces, igual ahora que de repente muchos de nosotros estamos en plena crianza de hijos, pero también es para los que ya sus hijos son grandes, miren, lo que estaba meditando, ¿no? Entonces, yo meditaba ese versículo y decía, claro, o sea, nosotros somos los que a veces provocamos a ira a nuestros hijos y a decir, no, esas cosas, porque estamos encendiendo un fuego en ellos, porque ellos también tienen sus cosas interiores, tienen sus malestares, tienen sus luchas, tienen sus situaciones, o sea, no solamente nosotros. Entonces nosotros, dice la palabra y nos enseña, o sea, no provoquemos a ir a nuestros hijos, corrijámoslo como es correcto, o sea, con consecuencias, sin alzar la voz, ¿no? Entonces, no siempre es fácil, lo sé, y también, sobre todo, no es fácil, porque si tienes un hijo que no es tan difícil, igual tú puedes haber tenido un día difícil, tú, entonces no estás muy tolerante, y peor si tienes un hijo más difícil, ¿no? Entonces, yo me di cuenta en lo personal, siempre les hablo con ejemplos de mi vida, porque es la verdad, o sea, tan real como eso. Un día me molesté con mi hijo mayor por el que estaba usando ahora la Play, pero en realidad dije, que él sola, y él me dijo en el lenguaje de los chicos, chill mamá, chill significa como relájate, ¿no? Sí, chill, dicen ellos ahora, ¿no? Entonces yo le dije, ya Franco, basta. Entonces él me dijo, chill mamá, ¿por qué gritas? Entonces yo le dije, sí, tienes razón, estoy errada. Te doy 20 minutos. Si no pagas, vengo y te desconecto del internet. Y así, esa voz así me lo dije. Y efectivamente le saqué el internet. ¿No? Entonces, pero por ejemplo tengo mi otro hijo que es otro tema. Y me di cuenta que yo agradezco a una persona que está aquí. Bueno, siempre de cada una de ustedes siempre recibo algo de parte de Dios, ¿no? Siempre somos todas usadas por Dios. Y una persona un día me dijo, sé firme pero no seas dura. Y esa persona fue grandemente usada por Dios, porque yo soy una persona, sinceramente, no por jactarme, pero siempre medito, siempre me examino, siempre, constantemente examino mi comportamiento. Hay cosas que sé que tengo que hacer y a veces no puedo, pero ahí le pido ayuda a Dios con su palabra y Él, como sabe mi intención, sabe cuál es mi deseo, entonces Él al final me habla, me hace ver las cosas. Y sucedieron cosas fuertes y yo meditaba sobre eso, me había dicho esta persona que le agradezco mucho, y meditaba, ¿no? Y decía, sí, pues, o sea, y hablé con otra persona sobre una situación que había pasado en mi casa con respecto a mi hijo menor, y Dios también me habló a través de esa persona, ¿no? Y me hizo entender muchas cosas. Y me di cuenta que yo estaba encendiendo un fuego en la vida de mi hijo, que mi dureza, yo sinceramente les cuento como testimonio, yo estaba a veces uno está un poco desorientado, que a veces uno no sabe qué hacer, si agarrar este camino, el otro camino, y vas a una persona, una psicóloga, pero te dice sí, después otra te dice entonces tú usas sus métodos con dulzura, se aprovechan, entonces te vuelves dura y a veces puedes arriesgarte a irte a un extremo, ¿no? Entonces, pero Dios es bueno y te habla siempre a través de las personas. Entonces, si tienes una actitud correcta, vas a tomar todo lo que te dicen las personas como una crítica constructiva y la vas a meditar. Y Dios me hizo ver de que yo estaba encendiendo un fuego en ese niño con mi dureza, ¿no? Entonces, hice el cambio.
he hecho un cambio verdaderamente. Me asombro del cambio que he dado. No quiere decir que le permito que él haga lo que él quiera, pero la dureza ya se fue de mi vida. Ahora soy firme, ¿no? Entonces, y justo haciendo esta lección, ¿no? Afirmé más lo que meditaba ya en mi corazón. Efectivamente, o sea, no provoquemos a ir a nuestros hijos, porque vamos a quebrantar su interior, vamos a quebrantar su espíritu, vamos a dañarlos sin darnos cuenta, los vamos a desalentar. Miren lo que dice este versículo. Los vamos a desalentar, en vez de lo que queremos es alentarlos, ¿no? Animarlos, darles fuerza. Eso con respecto a nosotros que estamos criando hijos todavía, ¿no? Porque el problema es que muchas veces criamos a nuestros hijos a través de nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestras frustraciones, nuestro mal día, y eso no debe suceder. Tenemos que ir mejorando. Pero también para las mamás que ya no están criando hijos, que ya sus hijos son grandes, pero viven con ellos, ¿no? También para ellas. También estos hijos grandes y pequeños tienen emociones, tienen dificultades, tienen situaciones. Y la madre que creo, yo no estoy en esa etapa que ya tengo hijos adultos, pero a mí me parece meditando que las madres que también tienen hijos grandes pueden caer en provocar a ira o quebrantar el espíritu de sus hijos y desalentarlos. ¿Por qué? Porque quieren que ellos hagan las cosas como tú quieres que las hagan. Y eso no está bien. ¿Ya los criaste? Ahora aconséjalos. ¿Ya los criaste? Ahora aconséjalos. No los fuerces a hacer las cosas que tú quieres que hagan. Así tengas razón. Así tengas razón. Aconséjalos. Con firmeza, con paciencia, con amor, animándolos. Entonces acá hay para nosotras, que estamos en plena criadera, como digo yo, de hijos, ¿no? Y para aquellos que ya lo están criando. Y de verdad, ya no los están criando, ahora los tienes que aconsejar. Y aunque viviendo contigo, tienes que respetar. O sea, ellos no van a hacer las cosas cuando tú se las digas, y como tú se las digas. Si ya se las enseñaste, recuérdaselas. Recuérdaselas. Y si hay algo que no hiciste bien, pues Dios es un Dios de oportunidades. Explícale, mira hija, mira hijo. Yo, en esa época, cuando yo te crecí, hay cosas de que yo estaba lidiando, en fin. Pero en realidad lo mejor es esto. Porque ya no tienen 10 años, ya no tienen 15 años. Y ahí, con los 15, 16, 17 también se vuelve difícil. Imagínate un hijo de 20 años, 25 años. Aconséjalos. Instaura una relación con ellos, donde ellos no se sientan criticados. Miren, yo les digo la verdad. Yo, por ejemplo, yo soy mamá antes que amiga, pero soy amiga de mi hijo. Y cuando él me ha contado sus cosas, que no es que me agradaban, yo, un poco como bromeando, siempre le he dado el consejo que creía que era correcto. Pero siempre he dejado una puertita abierta para que él no se sienta criticado ni juzgado por mí. Porque si no, ya no me iba a contar sus cosas. Entonces, esa confianza ha ido creciendo hasta ahora que es aún mayor. Y sucedió una cosa muy delicada en su vida que hemos hablado y que Dios me da la sabiduría para... Ahí también Dios me habló a través de una amiga, ¿no? Son preciosas las amigas que yo tengo a mi alrededor porque me conocen y me pueden decir las cosas, ¿no? Y tuve esa oportunidad. Entonces, pero siempre dejando una puerta abierta, por más que ellos fallen. No los hagas, no los critiques, no los juzgues. Ya ves, estás metido en esto y... No, háblales, anímalos, no los desalientes. Ellos necesitan ser alentados. ¿Tú no necesitas ser alentada? Yo sí. Ellos en mayor razón. Sea dulce. Próximo punto. Azuquita. Esplenda. Bastante azúcar. Esplenda. No, esplenda no escucha mucho. Estéreo. Ok, mejor. Colosenses. Capítulo 3, del 18 al 19. Colosenses. Capítulo 3, del 18 al 19. ¿Estamos? Sí. Hacia luz del capítulo, ¿qué, perdón? Colosenses
18. Capítulo 3, versículo del 18 al 19. Ah, no, 4, 3. Sí, capítulo 3. Ya, ok. Colosenses, capítulo 3, del versículo 18 al 19. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Esa parte es importante, porque si te quedas en que estás sujeta al marido y sin la otra parte, hay problemas. Como conviene al Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. ¿No? Se ve que Dios sabe, Jesús sabía, que el problema de la mujer es que no se quiere sujetar a su esposo, que quiere hacer siempre como ella quiere, que quiere controlar todo, ¿sí o no? ¿Cuánto nos conoce Dios? ¿Ah? Por eso que el consejo para nosotros es que seamos sujetas, que obedezcamos, pero como conviene al Señor. ¿Ok? No vas a obedecer a tu esposo si se dice que una cosa que esté errada, como conviene al Señor. Y a ellos le dice, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Se ve que Dios sabe que ellos son menos ásperos a veces, ¿no? Con nosotras. Habla de dulzura, ¿no es cierto? Dulzura. Habla de una relación bilateral. O sea, ¿qué significa? Que los dos se dan, ambos están dando. Sea él a ella que ella a él. Ella se sujeta y se somete a él como conviene a Dios, y él la ama y no es áspero con ella. Entonces es una relación bilateral que está dándose constantemente. Ese debe ser el matrimonio. En realidad todas las relaciones interpersonales, pero sobre todo el matrimonio. ¿Okay? La esposa se adapta a su esposo y el esposo la ama. Es fácil así. ¿No es cierto? Sería mucho más fácil si los dos hacemos lo que Dios quiere en nuestros matrimonios. Es fácil sujetarse cuando el esposo ama a su esposa. En un versículo dice que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Imagínense, dar su vida. Y claro que me voy a sujetar y me voy a someter y voy a hacer todo lo que él quiera. Si me va a amar como Cristo amó a la iglesia, voy a ser feliz de hacerlo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender todos. Con respecto a las relaciones interpersonales, en general, hablando de la dulzura, de cómo tratar a las personas, Dios dice en la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? ¿Serías duro o áspero contigo? Probablemente sí, a veces. ¿No? Entonces lo eres con los demás también. Eso deberíamos aplicarlo en nuestras relaciones interpersonales, y si fuera así, serían maravillosas. No habrían tantos problemas, tantas enemistades, ¿no es cierto? Nosotros no, porque estamos en el camino de Cristo y siempre estamos listas para ver nuestros errores, ¿no? No. Proverbios 15. Proverbios 15, capítulo 15, versículo 1. La suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta aplaca la ira, más la palabra áspera, ¿no? O sea, con esa agresividad hiriente, hace subir la ira, subir el furor. Pues ya sabemos. Señor, dame una respuesta blanda y suave y dulce. ¿No? Cuando hemos dicho en los puntos anteriores, ¿no? Que hemos dicho, si pensaríamos antes de hablar, meditáramos, nos abstendríamos muchas veces de decir muchas cosas. El espíritu es la clave, próximo punto. El espíritu es la clave. Proverbios, capítulo 18, versículo 14. 18, 14. Capítulo 18, versículo 14. ¿Estamos? El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Ese versículo dice que una persona puede soportar cualquier cosa que venga a su vida si tiene un espíritu fuerte que lo sostenga. Pero si tu espíritu está débil y herido, tendrá mucha dificultad en soportar los tiempos difíciles. Entonces nosotros necesitamos fortalecer nuestro espíritu para soportar las situaciones adversas que van a llegar a nuestra vida.
¿Qué significa un quebrantamiento de espíritu? Para entender un poco mejor, ¿no? Está bonita la palabra, pero eso no se entiende. Esto habla de alguien que ha sido derribado y destruido. Está sin nada, está desnudo, sin ninguna defensa. ¿No? En este contexto, el espíritu quebrantado, prácticamente, es un espíritu que, como hablábamos anteriormente, ¿no? A raíz de las heridas, de cómo ha sido tratado, se va quebrantando, se va desanimando, no hay fuerza, se va debilitando. Entonces, cuando tiene que enfrentar dificultades, no hay esa fuerza. Por eso que tenemos que alentar a las personas. El versículo que precioso que hablábamos de Isaías 50, ¿no? Que Dios nos da la palabra para animar y alentar a las personas, día tras día, sabiduría. Romanos, capítulo 12, 8. Habla de alentar, y vamos a ver también más adelante. Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8. Acá habla de los dones, ¿no? De los dones y talentos que cada una tiene, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si tu don consiste en animar a otros, eso es un don, animar a otros. Anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serlo. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con mucho gusto. ¿No? Entonces, si bien es cierto, es un don, el animar, porque es un don, no todos tienen ese don. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Ah? Hay gente que con la que tú hablas, inclusive creyentes, cristianos, ¿no? Pero que no te animan a veces tampoco. Pero hay personas que tienen el don y que es natural para ellos animarte. Pero todos podemos desarrollar esta característica. ¿Ok? No porque, no tengo el don, entonces yo voy a desanimar. Pero no que desanime. Pues. ¿No? No. Si bien es cierto, no es como hay un don de fe, por ejemplo. Hay un don de fe. Pero todos podemos tener una fe fuerte cada día. Y cada día más fuerte. ¿Me dejo entender? O sea, no es tu don, pero estamos llamados todos a animar a las personas. Próximo punto. Anímense y fortalezcanse ustedes mismos en el Señor. ¿No? O sea, anímate y fortalécete tú misma en el Señor. No voy a comer la torta. Estaba rica la torta. Ok, Romanos, ya lo leímos, Romanos 12:8, ¿no? Ya lo leímos. Ok. Vamos a leer otro versículo que habla de también lo importante que de fortalecernos, ¿no? O sea, de dónde viene nuestra fortaleza y de dónde debe de venir nuestra fortaleza. ¿No? Vamos a verlo ahora, de dónde vamos con otros versículos. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. ¿Estamos? Y David estaba muy angustiado. Miren, me encanta la Biblia porque habla de situaciones que vivimos también nosotros. O sea, la Biblia no es un libro, no, es un libro real. Ellos han vivido cosas que tú y yo vivimos. ¿Has estado angustiado alguna vez? Sí, ¿o no? Yo sí. Y acá dice, y David, el gran rey David, dice, estaba muy angustiado. Eso es lo que él vivía en ese momento. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba amargado con él, cada uno a causa de sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Él estaba angustiado, pero ¿qué cosa hizo? Se fortaleció en el Señor su Dios. Romanos 4:20. Romanos 4:20. Capítulo 4, versículo 20. Sin embargo, dice, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Sabemos la historia de Abraham, ¿no es cierto? Sin embargo. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué hizo Abraham?
se fortaleció. Él tenía que fortalecerse porque lo que él veía no parecía que se iba a realizar la promesa, ¿no? Porque le había prometido un hijo y él tenía como 100 años, Sarita también, ¿qué tal? ¿De ahí dónde iba a salir? Así que él miraba a Sarita y decía, ¿cómo va a ser aquí? ¿No? Y Sarita miraba a Abraham, uy, Abraham, no la hago, como dicen los chicos ahora, ¿no? O sea, ¿cómo va a pasar esa promesa? Pero, aparte que lo ponemos jocosamente para hacer amena las cosas en la vida, pero es la verdad, o sea, dos hombres, un hombre y una mujer de 100 años, no tenía ningún hijo, ella era estéril y Dios le había prometido que iba a tener un hijo y que ese iba a ser el hijo de la promesa y que él iba a tener su descendencia como la arena del mar y como la estrella del cielo. Y se miraban, no hay manera. Wow, Señor, ¿no? Entonces, pero él dice la Biblia acá que él no titubeaba, o sea, él ahí luchaba y que se fortaleció. Porque necesitaba fortalecerse, pues. Porque lo que veía no había manera. Entonces necesitaba fortalecerse. ¿Por qué? Porque la fortaleza se le estaba perdiendo. Porque tú no necesitas fortalecerte si estás fuerte, ¿sí o no? Claro. Se ve que él, las fuerzas se le iban un momento. Entonces se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa es otra manera de fortalecerte. Alabando a Dios, diciéndole, Señor, no importa lo que vea, tú me has prometido, Señor, tú tienes cuidado de mi vida, tú tienes cuidado de mis hijos, tú estás conmigo, tú eres fiel, tú eres grande, yo te bendigo. Eso es importante. Primera de Samuel 23:16. También otro ejemplo donde dice que nuestra fortaleza no tiene que venir de personas ni de nada, sino del Señor. Y ahí tenemos que ir a buscar. 23:16. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 16. ¿Estamos? Y Jonathan, hijo de Saúl, o sea, ya vimos a David, que se fortaleció en el Señor, ya vimos a Abraham, y ahora dice, y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Orés, y le fortaleció en Dios. ¿Ok? Esos versículos hablan de que nuestra fortaleza tiene que venir de Dios, no de ti, no de una amiga, no de tu esposo, no de tus hijos, de nadie. Muchas veces también puede pasar, por ejemplo, que uno puede decir, ¿no? Ah, sí, ahora yo tengo problemas, siempre yo ayudo a todo el mundo y aliento y ayudo, pero ahora yo tengo problemas y nadie me llama y comenzamos el victimismo, ¿no? ¿Ah? El victimismo, pobrecita yo, que no nos lleva a ningún lado. Entonces, sí, pues yo siempre llamando, ayudando, y a mí cuando estoy en dificultad nadie te llama. No importa, fortalécete en el Señor, dice la palabra. No es la persona que te va a llamar, no es la persona que te va a agradecer, o no es la persona que te va a decir, sí, ¿cómo estás, Marisabel? Yo estoy pasando momentos difíciles. No importa, así no haya nadie. Tu fortaleza viene de Dios. Sería bonito si sucede, pero si no, no hay problema. Porque tu fortaleza viene de Dios, viene del Señor directamente. Y a Él es la primera persona que tú tienes que recurrir. Porque si no, ¿sabes qué? Si tú debes decir, sí, pues yo siempre ayudo a las personas, siempre las llamo, siempre estoy atento a sus necesidades, ahora yo tengo necesidades y nadie me llama, ¿qué va a venir a tu corazón? Resentimiento, amargura. Y ahí sí que tu fortaleza se va a ir totalmente. Claro que podemos contar con buenas amigas, claro, o sea, no estamos diciendo que no, ¿no? Dios nos ayuda a través de las personas también, pero tú tienes que ir primero a Dios. Y les voy a contar un pedacito, un testimonio de eso. Me encanta porque cuando yo voy a enseñar algo, el Señor me lo hace vivir, o sea, esta mañana me lo hizo vivir, esta mañana. No voy a decir específicamente qué cosa. Dios me ha bendecido con respecto a la casa, donde yo me voy a ir antes de irme. Eso ustedes saben que siempre cuando Dios quiere bendecirnos, el enemigo no quiere. Cuando Dios te bendice, tú das gloria a Dios. Y no solamente tú, sino que comienza todo el mundo a ver la gloria de Dios y la fidelidad de Dios. Y a él no le gusta eso porque hace que todo el mundo levante más fe en su vida y diga, wow, Dios es fiel, tu fe crezca, la fe de los demás y todo lo demás. Entonces, esta mañana recibí un mensaje sobre ese tema de esa casa, donde esa persona me decía que probablemente en realidad ella sentía que no tenía que darme.
Pero la cosa increíble es de que yo ya, o sea, yo ya el 15 de octubre yo entrego mi departamento. Entonces Dios inmediatamente me puso a ejercitar lo que yo voy a compartir. ¿Qué cosa iba a hacer? Iba a agarrar y le iba a mandar, porque justo ayer con mi hermana estábamos compartiendo, y miren, ayer yo lo estaba compartiendo con mi hermana y decía, wow, Dios me sorprendió con esto. Increíble cómo Dios tiene cuidado de mi vida, mira la bendición. Y le hablaba de esa bendición enorme que había recibido de parte de Dios. Y esta mañana, cuando me levanto, vi el mensaje. Esa persona, y me decían que no había podido dormir porque, en fin. Les voy a contar, ¿cuál es lo primero que vino, que quiso venir a mi vida? El temor. Pero gracias a Dios estoy compartiendo la palabra y no en vano estoy acá. Comencé mi batalla de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera todo temor. Porque tú eres el que me da las bendiciones. Usas a las personas, pero tú eres la fuente. Y yo sé que si tú me has dado una bendición, tú no me la quitas, Padre. Así que yo confío en ti. Ok, se fue el temor. Pero mi segunda idea era enviarle el mensaje que yo había recibido a mi hermana con la que estaba ayer para decirle, mira que me han mandado, ora por mí, eso era él, ¿no? Pero como yo estoy compartiendo y justo pues cuando preparo la clase, obviamente medito y todo y en la noche la vuelvo a leer, ¿no? Y a veces también en la mañana antes de irme, pero esta mañana no había tenido tiempo, en la noche la había meditado y todo y me vino a la mente lo que el punto es. Fortalécete en el Señor. Porque yo me quería fortalecer en mi hermana. No es que está mal, pero yo iba a ir inmediatamente hacia ella. Entonces saltó dentro de mí esto, hija, hacia mí tienes que ir. Sí, papito. Puse mi música especial que tengo de fondo y me fui a orar. Y me fui donde él y le dije, Padre, tú tienes cuidado de mi vida. Tú provees, yo no voy a tener temor, tú eres mi fortaleza. Y así, por muchas cosas adicionales. Y ya después de una hora, ya que yo hacía otras cosas, sí, le mandé mensaje a mi hermana y le dije, por favor, para que me apoyes en oración. ¿No? Entonces, también estoy aprendiendo que no es que no puedo ser una bendición, mis amigas no pueden ser una bendición, mi hermana no puede ser una bendición, pero lo primero que tengo que ir es a Él, porque de Él viene mi fortaleza. Entonces, tan claro como esta mañana, antes de venir. Podemos contar con buenas amigas, pero la primera persona que tenemos que recurrir es a Dios. Le presentamos nuestras cargas al Señor y Él nos ayudará, nos fortalecerá y nos confortará. También usará personas para eso, pero primero será Él y tú, en tu comunión íntima. Y lo hará de mil maneras, a través de una persona, viendo una flor, un pajarito que canta, una situación, etc. Solo tienes que abrir tus ojos. Es importante. Dios nos da fortaleza, pero la decisión es nuestra. Si fortalecernos en Él, o en otras personas, o en cosas, son cosas momentáneas y engañosas. Yo puedo ir a fortalecerme, me siento un poco angustiada y me voy a comer una torta, o yo me voy a comprar un par de zapatos, o puedo irme al gimnasio todo el día, o puedo irme a buscar a una amiga, a dar vueltas, o puedo ir no digo que sea malo, ¿no? Pero no es lo primero que tienes que hacer. No es. Porque cuando tú vas a Dios, Dios te va a guiar hacia quién tienes que ir eventualmente y quién te puede apoyar o cómo hacer. Eso es importante. Esas cosas, por ejemplo, y pasa, ¿no? Lo vimos en el curso de Cautivante, los adulterios del corazón, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Que son cosas momentáneas que te hacen estar bien, pero igual después estás en angustia. Pero cuando tú vas a Dios y tú buscas su fortaleza en Él, y tú pasas tu tiempo con Él, y conversas con Él, y dejas que Él toque tu corazón y te dé esa paz, eso dura, permanece. Próximo punto. Una lengua calumniadora o confortadora.
Efesios 4:29. Una lengua calumniadora o confortadora, ¿no? Lo que han hecho. Efesios, capítulo 4, versículo 29. ¿Estamos? No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, o sea, construir, según la necesidad del momento. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, para edificar, para construir, para dar vida, según la necesidad del momento. Es importante también esto, ¿eh? Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Para que imparta gracia, favor de Dios, el amor de Dios en los corazones de esas personas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, que no salga ninguna palabra destructiva de nuestra boca, sino toda palabra que sirva para construir la vida tuya y la de los demás, y según la necesidad que hay en el momento, porque hay necesidades diferentes y palabras diferentes que se necesitan, para que esas palabras impartan, den a las personas gracia, amor, el amor de Dios. Para muchos cristianos la palabra exhortación significa regaño, y en realidad no es así. Exhortar, ¿no? En realidad no significa regaño. Por la interpretación que se le ha dado, digamos, puede parecer, pero no es así. Esa palabra, exhortación, tiene una gran relación con la obra del Espíritu Santo, y que tiene mucho significado real en nuestras vidas. Esa palabra exhortación viene de la palabra en griego, o la palabra griega, paraklesis. Exhortación viene de la palabra griega paraklesis. Y es una palabra que guarda relación con el nombre que Juan, ¿no? Juan, en los evangelios, el evangelista Juan, le atribuye al Espíritu Santo. Viene de la palabra griega paráclesis, ¿no? Guarda relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le llama el paracleto, ¿se acuerdan de, no? Aquel que camina al lado de nosotros. Ese es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es aquel que camina al lado de nosotros, paracleto en griego. Y la palabra exhortación viene de la palabra griega paraklesis. En ese sentido significa animar, invitar, exhortar, ofrecer apoyo. ¡Qué maravilloso! Es la obra que hace. Ya. Ok, entonces estábamos hablando de la exhortación, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, ok, es aquel también que nos anima, nos alienta, nos ayuda, nos apoya, porque Él camina con nosotros. Realmente, si nosotros nos acercamos a alguien para alentarlo y fortalecerlo, con el fin que siga adelante con Jesús, porque Dios está con ella y quiere hacer grandes cosas en su vida, estamos siendo exhortadoras. Y lo lindo de que tenemos que meditar es que es la misma obra que hace el Espíritu Santo hacia nosotros, en nosotros, porque Él vive en nosotros. Entonces Él es el paracleto, aquel que camina al lado tuyo, aquel que te alienta, que te motiva, que también te va corrigiendo, pero con mucho amor, y te dice, no hijita, por acá no, por acá sí, esto no, pero te motiva, te alienta, te apoya, te ayuda. Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Si te culpas, no es el Espíritu Santo, es el otro. Él jamás, Dios nunca te va a culpar, nunca. Él te va a alentar,
Él te va a motivar. Entonces, como decíamos, si nos acercamos a alguien, tenemos que ser esas personas que alentamos, que animamos. Somos hijas de Dios. Papá nos alienta, nos ayuda, nos apoya, y nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre. Entonces, vamos a hacer eso en la vida de las personas y nos vamos a ayudar en este camino que están queriendo encontrar. Es el camino de Dios para los propósitos grandes que Dios tiene para la vida de esa persona, y nosotros podemos ser parte de esto. Con una actitud correcta, no de calumnia, no de crítica, sino de exhortación, de apoyo, de aliento, de ánimo, de fuerza. Y si hacemos esto, estaremos haciendo exactamente lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Está a nuestro lado también Él siempre para exhortarnos y para seguir adelante, porque Él es el que nos ayuda en este camino de perfeccionamiento, de santificación. Él es el que nos ayuda. Ahora, nosotros tenemos que elegir. Todo el tiempo estamos delante a decisiones, a elecciones. Podemos abrir nuestra boca y usarla. Es fuerte esto, pero usarla como el diablo la usaría. Ya lo hemos visto anteriormente. Entonces significa encontrar faltas en las personas, calumniar, acusar. Si tú haces y yo hago esto, yo estoy hablando como el diablo hablaría. Tan fuerte como esto. Difundir insinuaciones, ¿no? La vida de los demás. O puedo, la otra opción, ser como el Espíritu Santo. Hablar de parte de Dios. Para animar, fortalecer, ayudar, inspirar y consolar. ¿De quién será entonces lo que expresaremos? El Señor nos alienta hoy, por eso es el que nos hace tener este conocimiento. Ahora es más claro del poder que está en nuestra lengua, en nuestra boca, el poder que tenemos. Poder igual oportunidad, igual responsabilidad. Tengo poder, tengo oportunidad, pero tengo también responsabilidad. Vamos a elegir siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios la bendiga. Gracias.